Hola, buenos días. Quiero agradecer a ASDRA la posibilidad de compartir con todos ustedes algunas ideas sobre las que estamos trabajando, pensando, preocupándonos y ocupándonos hace mucho tiempo. Pero como en estos últimos años he tenido la gratificante posibilidad de recorrer los extensos y polvorientos caminos de la patria de un lado para otro, casi todos los fines de semana, compartiendo con colegas preocupados por el tema de la integración y con padres también preocupados por este tema. Para esta presentación de hoy me permití una licencia literaria y en lugar de hablar con el estilo habitual, les quiero contar un cuento. Les voy a leer un cuento que yo misma escribí. A ver si después de este cuento podemos sacar alguna conclusión en función de esta convocatoria, la educación especial, la educación para el tercer milenio, el papel de la educación especial y sus agentes en este proceso que obviamente si no nos tuviese a los que aquí estamos comprometidos, no estaríamos compartiendo este momento. Esto se me ocurrió revisando los papeles de mi biblioteca cuando encontré un trozo de un párrafo, en realidad de un cuento, que aparece en un libro que es de Leo Buscaglia, que por supuesto no es una referencia bibliográfica habitual, pero se llama La Escuela de los Animales y es un cuento muy tradicional infantil que, según dice Leo Buscaglia, quiero que quede claro que la idea original es de él, es de uso muy frecuente entre los docentes. Entonces, bueno, esta es una versión libre, totalmente libre. Cualquier asociación con personas reales existentes es una pura casualidad. Y lo escribí para animar una reunión como esta sobre integración educativa en las puertas del tercer milenio. Un viejo cuento de amplia tradición relata una historia que hace reír a casi todos, pero parece que a muy pocos los ha inspirado para proponerse seriamente cambiar ciertas cosas, o, lo que es aún más preocupante, que algunas innovaciones que podría haber inspirado su lectura no parecen tener en su base mayoría de ideas adecuadamente sopesadas. Cuentan que un pez, un conejo, un pájaro, una ardilla y otros habitantes del bosque se reunieron en representación del pueblo para preparar un proyecto de creación de una escuela. La primera escuela para los animales. Después de unas cuantas reuniones y tras haberse puesto de acuerdo en varias cosas importantes, les pareció oportuno empezar a redactar el plan de estudios. Pronto llegaron a los grandes objetivos generales, a delimitar áreas, a la nómina de las asignaturas y, por supuesto, a los contenidos básicos comunes. En ese momento se alzaron fuertes voces, ya que cada participante quería que se escuchara su opinión, que se aceptara su moción y que la misma figurara claramente en el documento final. El pájaro quiso que se incluyera la técnica de volar, el pez la natación, con sus diferentes estilos. La ardilla insistió en que debía agregarse la técnica de trepar a los árboles y poder hacerlo de modo perpendicular. Los otros animales fundamentaron la importancia de que se reconociera el valor insustituible de su propia especialidad y la de los otros habitantes del bosque que, si bien no estaban presentes, eran después de todo sus representados. Anotaron y anotaron. Cuando el
el programa extenso, por cierto, quedó terminado, le llegó el turno al reglamento orgánico. En ese momento cometieron el glorioso error de exigir que todos los aprendices cursaran del mismo modo la totalidad de las materias, sin excepciones, sin exhibiciones. Cuando comenzaron las clases, vieron que los conejitos eran excelentes en carrera. Pocos corrían tan bien como ellos, aunque los docentes se dieron cuenta que no todos lo hacían del mismo modo, ni con el mismo entusiasmo, ni con la misma gracia. Algunos eran saetas, otros se distraían correteando alrededor y entre los macizos de flores. De cualquier manera, correr debían correr todos, y cuanto más rápido, mejor. Pero les exigieron que aprendieran a volar, como conveniente disciplina intelectual y emocional. Los subieron entonces a una fuerte plataforma construida en un añejo árbol y les indicaron: vuelen, conejos. Los pobrecitos se largaron. Alguno tuvo suerte de caer bien sobre mullidas hojas y no le pasó nada. Nada. Claro, tampoco aprendió a volar. Otro se fracturó sus patitas y un tercero el cráneo. Estos quedaron con secuelas y ya no pudieron correr tan bien como antes. Por lo tanto, a la hora de la evaluación, en vez de obtener la máxima nota en carrera, sacaron otra más baja y en vuelo la mínima, aunque no fueron aplazados, ya que estaban intentando aprender, aunque sin lograrlo. El Consejo de Estudios estaba firme en su idea de hacer cumplir el currículum que decía: de último es lo más importante. Algo parecido pasó con los jóvenes pájaros. Eran capaces de volar por todas partes, dar vueltas acrobáticas entre las flores, y sus profesores los calificaban con la máxima nota. Pero llegó el momento de cumplir con el objetivo propuesto por los topos, es decir, que cavaran hábilmente hoyos en la tierra. Lamentablemente, se produjeron algunas fracturas de picos y quebradas alitas vieron disminuido su potencial de autonomía de vuelo. Alguno incluso no pudo volar más. Y otro, a quien en realidad parecía que no le había pasado nada, ya que sus plumitas cubrían un cuerpo aparentemente sano, empezó a aislarse de su bandada y quedarse solito, picoteando y picoteando repetitivamente nada, sin que nadie supiese por qué o para qué. Sus maestros se limitaron a ponerles una nota un poco más baja en vuelo e insistir en darles recuperatorios en las otras asignaturas. Finalmente, después de que hechos como los relatados se siguieron produciendo, llegó la fiesta de fin de año. El graduado que hizo el discurso de despedida fue una anguila, que, como le pasa a las anguilas, saben hacer un poco de cada cosa, pero en nada son especialistas. Respiran en aguas tranquilas o tumultuosas, pueden también pasar algunas horas fuera del agua y nadan, se arrastran o hacen cabriolas, no demasiado espectaculares, pero sí útiles para alimentarse, interactuar con el mundo y tener una vida común, como la de la mayoría, como la de casi todos. Y esta situación generó interrogantes. Muchos se quedaron pensando. El búho, el más joven de una familia de sabios, había abandonado sus estudios como protesta a un modo de encarar la escolarización con la que no estaba de acuerdo. Y sus padres votaron contra todos los impuestos que quisieron implantarse para sostener la escuela. Hasta tanto, dijeron, que se pensara seriamente en producir una verdadera innovación en la educación. Así, el Consejo de Estudios tuvo que reunirse nuevamente y rever la cuestión a la luz de tan frustrante experiencia. Surgió la idea de reunirse en foros para poder discutir profundamente.
Pronto se dieron cuenta que para lograr que la población del bosque tuviese una vida armónica y tranquila, había muchas cosas que debían aprender sus miembros, todos ellos sin excepción alguna, que había valores compartidos muy importantes que les permitirían a todos disfrutar de tantas cosas que habían descubierto o inventado sus antepasados. No importaba ya a qué familia pertenecían, pues se habían constituido en bienes comunes. Después de mucha reflexión y consultas con ramitas, algas o raíces que les servían de almohada, el Consejo de los Animales, formados por quienes ejercían puestos de responsabilidad en la comunidad, aunque no necesariamente en el gobierno, concluyeron que cumplir con currículums y contenidos era muy importante, pero que era imprescindible reconocer a cada cachorro, a cada pichón, intereses, habilidades, deseos y necesidades singulares, y ofrecer todo lo necesario para que cada uno tuviese la mejor oportunidad para ser un miembro activo de la población del bosque, más allá de la especialización a la que pudiese, o mejor, quisiese llegar, o aunque no llegara a tener ninguna. Concluyeron por unanimidad que previamente era necesario hacer buenas ofertas para que todos accedieran al conocimiento común, imprescindible para protegerse, perpetuar la especie y vivir socialmente, interactuando entre todos tal cual lo habían hecho sus ancestros desde el comienzo mismo de la historia. Llegó el momento de pedir la palabra individualmente. Patas delanteras, alas, plumas, aletas y bocas se movieron expresivamente para poder hablar en orden. El primero en opinar fue un astuto zorro. Avaló la idea de un saber básico compartido. Ya después, cada uno elegiría cómo profundizar diferentes estudios para especializarse y trabajar en lo que más le gustara. Si es que, como están las cosas, conseguiría trabajo. Antes que pudiera seguir explayándose, intervino un ciervo, afirmando que también la comunidad debería reconocer y aceptar que en el bosque es necesario realizar muchas actividades que no son tan complicadas ni que requieren tanto estudio, pero que son imprescindibles para que toda la comunidad pase la vida lo más confortablemente posible. Actividades simples, realizadas con ganas, que hacen cada día más agradable a todos y que son tan necesarias como las más complejas acciones de los sabios, concluyeron los viejos búhos. Lo importante es saber, intervino una calandria, quién es cada uno, reconocerlo y respetarlo, aceptar sus posibilidades y limitaciones y armar las cosas asegurando que todos los cachorros crezcan juntos, disfruten y aprendan compartiendo. Sí, interrumpió una vieja lagartija, pero también debe saberse que al iniciar la vida siempre se abre un abanico de posibilidades muy distintas que cada uno recorrerá a su modo. Lo importante, aclaró el búho, es que todos tengan las mismas oportunidades para poder lograr el máximo de lo que desean. Que respetemos las diferencias y compartamos las similitudes. Que tengamos garantizados espacios comunes para todos y otros para grupos más pequeños, con intereses no compartidos por otros. Un sapo muy corto de vista acotó: también es importante que recordemos que algunos de nosotros necesitamos a veces de ayudas especiales para poder hacer las cosas que hace la mayoría, y que otros deben esforzarse el doble para lograr la mitad o mucho menos. No olvidemos de prepararnos para que la educación que brinde nuestra escuela sea buena para todos. Desde luego, avaló una coqueta ardilla, la educación que ofreceremos en el bosque debe ser una
una sola, la mejor para todos, pero respetando lo que la experiencia vivida hace obvio. Lo mejor para uno no es necesariamente lo mejor para otro.